leyendo Juan capítulo 13. Lo que tienen las Biblias de la Nueva Biblia de las Américas es la página 1101. Estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice la palabra de Dios: entonces cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Y como yo los he amado, así también se amen a los unos o a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor, en poder exhortar y a poder recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Yo oro otra vez, Señor, que tú abres nuestros corazones a las verdades que están aquí y ayúdanos a poder vivir a través de tu palabra, Señor. Guía mis palabras. Oramos por el Señor Cristo. Amén. Amén, hermano, por tomar asientos. ¿Ha estado, hermanos, alguna vez en un lugar donde estaban reunidos varios amigos y todos ellos querían hablar de algo que era importante, pero no podían hacerlo porque estaba presente alguien que no estaba realmente conectado con ese grupo espiritualmente? Si lo ha hecho, puede que también te hayas dado cuenta de lo que ocurrió cuando esa persona finalmente se fue. Cuando se fue la persona, ¿qué es lo que hacen? Rápidamente se ponen a hablar de la situación o de lo que querían hablar en privado. Esa conversación cambia, hermanos, y fluye cuando otra vez hay una conexión entre las personas. Y esa es la situación que está pasando aquí. Tú ves que Jesús está hablando a los discípulos. Recuerda, la semana pasada hablamos de cuando Judas, estoy leyendo el capítulo entero, Judas traicionó al Señor Jesucristo. Y tú ves que Él le dijo que se fuera. Y terminamos el versículo 30, 28, 29 al 30, cuando habla que se levantó Judas y se fue. Y ahora en el texto de hoy tú ves que el Señor empieza a hablar con los otros discípulos. Otra vez, Él empieza a hablarle a ellos cosas que Él no podía hablar delante de Él, porque Él no estaba conectado con ellos. Aunque andaba con ellos, no estaba conectado con ellos. Él era un discípulo postizo. Él no era un verdadero discípulo, hermanos. Y el Señor esperó que Judas se fuera y se fue ¿para qué? Para traicionarlo a él antes de hablar con el grupo que quedaba ahí. Ahora Jesús tiene la plena libertad para hablarles a los discípulos y para ellos escuchar de su gloria que viene y del nuevo mandamiento del cielo
y el futuro infusión del Espíritu Santo que otra vez que viene sobre los discípulos, algo que alguien como Judas no pudiera entender. Él va a hablar de cosas espirituales que el que es carnal, que no conoce a Jesucristo, no puede recibir. Otra vez, Judas andó como ellos y parecía como ellos, pero nunca era uno de ellos. Y nunca pudiera entender las cosas más grandes que el Señor iba otra vez comunicar y presentarle a la iglesia. Amén. Diciendo eso, vamos a mirar el primer punto. La cruz y la gloria de Dios. La cruz y la gloria de Dios. Y vamos a ver primeramente los primeros 2 versículos. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado segunda vez en él. Si Dios es glorificado en él tercera vez, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. 5 veces. Tú sabes ya, cuando la Biblia repite algo más de una vez, es que una vez quiere que tú hagas atención a lo que está diciendo aquí. El punto clave aquí es que el Señor es y va a ser glorificado. Jesús comienza otra vez diciendo aquí, ahora. Entonces, cuando salió, hablando de Judas, cuando Judas salió y fue a traicionar al Señor, ahora, él dice aquí, la palabra ahora nos conecta otra vez a lo que estaba ocurriendo anterior. Y Judas fue a salir a avisar a las autoridades donde estaba el Señor Jesucristo. Observa lo que no dice el Señor. Él no dice aquí, ahora voy a morir. Él está hablando de ser glorificado. Jesús ayuda a sus discípulos a ver los próximos eventos en el panorama general de la autorrevelación de Dios. Él está ayudando a ver la imagen grande, el panorama de lo que va a ocurrir. 23 veces en el Evangelio de Juan encontramos una forma de la palabra gloria. Y hemos leído que 5 veces se nota y se encuentra aquí, en estos 2 mismos versículos, hermanos. La gloria de Dios, hermanos, tiene 2 aspectos y quiero presentárselo a ustedes aquí. Primero, se podría sustituir gloria por honor o excelencia o tener una reputación excelente, como en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La palabra se puede intercambiar por honor o excelencia o reputación excelente, como en este versículo. Pero hay un segundo aspecto de la gloria de Dios, que es la manifestación visible de su carácter excelente. John Carson dice que la gloria de Dios es la revelación de su espléndida actividad. Espléndida, gracias. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios no era simplemente el honor que se debía, sino que también era la nube y la luz brillante que marcaban la presencia de Dios entre su pueblo en el día y en noche. Él siempre estaba ahí con ellos y estaba revelado físicamente en la nube y en la luz diariamente. Esta revelación era conocida como la gloria de Yahweh, la gloria de Dios. En Éxodo 16, Dios prometió al pueblo por la mañana que vieran que iban a ver la gloria de Él. Así que la gloria de Dios era la expresión visible de su excelencia.
Y cuando se veía esa excelencia, entonces la gente respondía dándole gloria y honor y lo adoraban de una manera que él merecía, ¿no? Pero algo que ellos veían físico, ellos veían la gloria de Dios ahí delante de ellos. Era más que honor o darle honor a él, era algo que era visible. Cuando Jesús habla de la gloria de Dios, él incorpora a los dos aspectos que mencioné, pero los aplica de un modo que no podía hacerse en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas necesitaban que se les recordara de la gloria de Dios, Dios se le aparecía a ellos en una nube, una luz. Cuando lo necesitaban ver, Él estaba ahí y se presentaba a ellos. Pero ¿cómo se aparece Dios al hombre en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se muestra la excelencia de Dios de forma visible? A través de Jesús. A través de Jesús, hermanos. Jesús es la gloria de Dios. Amén. Él es la manifestación física de la excelencia de Dios. Porque Él mismo es Dios. Él revela perfectamente el carácter excelente de Dios. Porque Él mismo es la imagen exacta de la naturaleza perfecta de nuestro Dios, hermanos. Él también lo demuestra cuando vemos, y tenemos que ver que cuando vemos a Jesús, vemos a quién, a Dios. Cuando vemos a Jesús, comprendemos quién es Dios. Cuando vemos a Jesús, debemos reconocer el honor y la excelencia que Dios merece y debemos responder con adoración, alabanza y debemos de glorificar su nombre. Ahora, para entender por qué Jesús pone su muerte y resurrección en el contexto más amplio de la gloria de Dios, necesitamos considerar otra pregunta. Como la burla, los golpes y el rechazo y el asesinato de Jesús revelan el carácter de Dios y hacen que las personas reconozcan su excelencia. ¿Cómo, hermanos? Dice la palabra de Dios en el 31. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y en este texto, hermanos, tenemos que mirar un poquito más allá de lo que dice el texto. Él está hablando, pero él está hablando otra vez, no en una manera racional, está hablando de una manera espiritual. Él está hablando otra vez, él está hablando de un panorama, algo más grande que va a ocurrir, que ellos no, hasta este punto y hasta que Él regrese y el Espíritu Santo venga, no realmente lo van a entender. Ese texto, en otras palabras, dice, ahora existe la posibilidad que el Hijo sea glorificado. Ahora espero que Dios sea glorificado en mí. Traducción mía. Ahora, D.A. Carson responde a esta pregunta de esta forma. Él dice, el momento supremo de la revelación divina, el momento más grande de la gloria mostrada fue la vergüenza de la cruz. Tenemos que ver que él está hablando de la cruz aquí, hermanos. Ahí es donde Él es glorificado. No hay otro lugar en que podemos mirar para entender mejor quién es Dios que la cruz, hermanos. No hay lugar al que podemos mirar y reconocer más claramente que Él es digno de todo honor y gloria que la cruz, hermanos. La cruz es el momento más alto de la revelación de Dios en la humanidad, hermanos. En la cruz aprendemos más sobre la excelencia de Dios que en cualquier otro momento, hermanos, en toda la historia del mundo. En la muerte de Jesús
vemos la santidad y el amor de Dios, la rectitud y la misericordia de Él, la justicia y la gracia de Dios, la soberanía y la humildad de Dios, la sabiduría y la paciencia de Dios, hermanos. Eso todo se ve en la cruz. Si no hubiera cruz, no pudiéramos ver nada de eso, hermanos. Si queremos entender a Dios, debemos comenzar estudiando la cruz. Si queremos ser transformados a la imagen de Jesucristo, debemos de también estudiar la cruz más profundamente. Un cristiano sin cruz es un cristianismo sin Dios. Un cristianismo sin la cruz es otra vez un cristianismo sin Dios. Solo a través de Jesucristo y su doloroso sacrificio se puede conocer a Dios, hermanos. La cruz es el lugar que alimenta nuestra adoración a Dios. Cuando más entendamos la cruz y nos entregamos a Jesucristo, más podemos adorar y mejor, con excelencia, podemos adorar a nuestro Dios. Amén. La adoración verdadera es apasionada, hermanos, y proviene ¿de qué? Del corazón que ha sido cultivado por la gracia de Dios que está mostrada en la cruz. Toda la vida cristiana debe girar en torno a Jesucristo y el crucificado. La cruz es nuestro mensaje, hermanos. La cruz guía nuestros caminar y la cruz nos da el poder para poder ser la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Muchas personas dicen que o se quejan que el mensaje que se predica, porque hay diferentes maneras de predicar, pero si una iglesia no está predicando la cruz y está predicando muchos mensajes de temas de cómo uno mejorarse y cómo otra vez vivir una vida en paz y hay muchos mensajes de temas que otra vez psicológicamente nos pueden ayudar y que nos hace sentir muy bueno o muy bien, ¿no? Pero cuando los pastores están, me recuerdo porque hay alguien que se quejó una vez en la iglesia americana, que el mensaje que se predica es el mismo mensaje. Sí, hermanos, es que la cruz se tiene que predicar. Todo mensaje tiene que ser cristocéntrico. Está basado en la cruz. Vamos a tomar de la cena Señor hoy. ¿Enfocado en qué? En lo que Jesucristo hizo en la cruz. La cruz es el principio y el final del mensaje que tenemos para nuestra iglesia, hermanos. Si la cruz no es presentada, hermanos, y el poder no viene de la cruz, ¿de dónde viene? ¿De muy buen pensar? ¿O de las palabras de un hombre que te va a dar 10 cosas o 3 cosas que tú puedes hacer para mejorar tu vida? Hermanos, si no empieza y termina la cruz, no hay poder para hacer nada. Amén. Ahora, el segundo punto, la cruz y el futuro de los discípulos. Y esto aquí lo tengo dividido en 3 puntos. Primero, los discípulos no pueden ir donde iba Jesús. Mira cómo dice aquí en el 33. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán. Y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús presenta esta verdad como un término que no es usado en ninguna otra parte de Escritura. Él los llama a ellos hijitos. Otra vez, demostrando su relación íntima con los discípulos. Recuerda que ellos caminaron 3 años juntos, hermanos, con Él. Él tenía una relación, ellos dormían juntos, comían juntos, andaban juntos por 3 años corridos, hermanos. Eran como hijos de Él, otra vez. La partida de Jesús no iba a ser fácil para ellos.
Ponte a pensar. Si tú estuviera caminando con alguien todos los días por 3 años y de un día al otro se lo llevaron y otra vez lo mataron, ¿qué tú crees fuera la reacción tuya? Y después él se dirige a ellos y no le dice, me voy al cielo, lo siento, pero no pueden ir conmigo. Y muchas personas leen esto y creen que él está diciendo que se va al cielo. Él no está hablando del cielo aquí, él está hablando de la cruz. Él está diciendo, yo voy a la cruz, voy solo, no pueden ir a la cruz conmigo. Donde él iba, ellos no podían ir. Él tenía que ir solo, hermanos. Él tenía que morir solos. Solo Jesús podía ir a la cruz y pagar la pena que satisface lo que requiere la justicia de Dios. Pero cuando leemos ese texto, tenemos que verlo otra vez con el panorama de lo que va a pasar. Él está hablando otra vez en el contexto de lo que va a ocurrir ya el próximo día. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también le digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Otra vez no está hablando del cielo, está hablando de la cruz inminente que otra vez estaba enfrentando. O se le estaba enfrentado a él. Segundo, los discípulos forman parte de una nueva comunidad. En los versículos 34 al 35 dice, un mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y mira aquí otra vez, otro patrón. Aquí se repite unos a otros. ¿Cuántas veces? Que se amen a los unos a los otros. Que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Otra vez, los repite 3 veces para hacer énfasis en lo que Él desea de ellos, hermanos. ¿Qué desea Él de nosotros? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Aquí también Él está diciendo que la relación de Él con ellos iba a cambiar. Todavía seguirán sus enseñanzas y sus mandatos, pero ya no iban a seguirlo a Él físicamente. Esa no era la única relación que está cambiando, también su relación con los demás iba a cambiar. Con la partida de Jesús, todos entrarán en una nueva comunidad entre uno y otro que se definirá, ¿por qué? Por el amor. 3 veces otra vez, en este versículo vemos las palabras unos a los otros. La frase unos a los otros está hablando de lo que son verdaderos discípulos de Jesucristo. Lo que son hijos de Cristo, hijos de Dios, se aman uno a los otros. Uno que no ama a su hermano no es discípulo de Cristo. No lo puede ser, porque no está haciendo y no está cumpliendo con el mandato de Dios. La comunidad de discípulos de Jesús es identificada, hermanos. Y se identifica al mundo por el amor mutuo de cada uno de nosotros por nuestros hermanos. El mundo debe ver ese amor mutuo que tenemos uno al otro. Y eso debe definir la iglesia separadamente del mundo. Ese dije a todos ellos como hijos, un término otra vez íntimo y familiar. Esto es lo que deja atrás. Está dejando atrás un grupo de hijos de Dios, un grupo de hermanos que se sirven uno al otro, hermanos, en humildad y amor. Él está demostrando y le está diciendo a ellos otra vez,
ustedes van a ser la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de hermanos que se aman, otra vez, que aman y conocen a Dios, pero también se aman uno a otros y se sirve humildemente uno a otros. Eso es lo que la iglesia es. Él dice aquí, un mandamiento nuevo les doy. Hace llamado a este mandamiento nuevo, pero este mandamiento es nuevo. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿En qué sentido Él está hablando de un mandamiento nuevo? ¿Qué es diferente de lo que dice el Antiguo Testamento a lo que Jesús está diciendo aquí? Primero, es nuevo porque tiene su origen en el amor de Cristo por ellos. El mandato es amarse uno a otros como Cristo lo ha amado a ellos. Aquí hay una nueva norma para el amor. Este es el ejemplo máximo de nuestro amor por los demás. Debemos ver el amor de sacrificio y un amor de sacrificio de Jesús como la medida y la meta y la fuerza que permite nuestro amor al mundo. El amor de nosotros viene del amor de Él a nosotros, viene del sacrificio de Él por nosotros. Ese es el amor que nosotros tenemos y es el ejemplo que tenemos en Él. Nosotros imitamos y tenemos ese amor que viene de Jesucristo, que antes de este tiempo nunca existía. Amén. Segundo, es nuevo porque definirá una comunidad que acaba de nacer o que está ready para nacer. La iglesia nace cuando leemos la escritura en Hechos capítulo 2. Poco después que Jesús parta de esta tierra, se establece la iglesia. Y cuando leemos el libro de Hechos, podemos otra vez ver cuando Jesucristo resucitó en el capítulo 1 y después vemos otra vez cuando entra el Espíritu Santo y en ese momento otra vez Él tuvo que irse y vamos a leer un poquito más en los capítulos que vienen en Juan, pero Él cuando viene el Espíritu Santo es el nacimiento actual de la iglesia como nosotros lo conocemos hoy. Porque antes del tiempo, la iglesia, otra vez del Nuevo Testamento, no existía. Él comenzó la iglesia con los discípulos que eventualmente se formaron como los apóstoles que nos dejaron la escritura que tenemos hoy en día. Amén. Este mandato es nuevo porque se da específicamente a esta nueva institución que es formado a través de los seguidores de Jesucristo. El nuevo mandamiento es la marca de un verdadero discípulo. Uno que ama a su hermano es un verdadero discípulo. Pues yo digo, tú no puedes decir que es un discípulo de Jesucristo y no tener amor por los hermanos, otra vez que son hijos de Él también. Amén. La marca, hermanos, distintiva de un verdadero creyente no es el amor humano normal que tenemos por nuestros vecinos, ni siquiera el amor de hermanos y hermanas o de un amor de marido o su esposa. El amor que está hablando la palabra de Dios es un amor espiritual, supernatural, de Jesucristo mismo que mora en la vida del creyente. Por eso, hermanos, el amor, el verdadero amor se ve en el discípulo del Señor. Hay una parte espiritual ahí, vamos a tocarlos en el último punto, pero
hay una parte espiritual ahí. Uno que se recibe a Cristo es nacido de nuevo. Y como dije en Hechos capítulo 2, cuando entra el Espíritu Santo en la iglesia y entra en cada uno de ellos, ahora Jesucristo otra vez mora a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y lo que Él hace en mí, cuando Él me limpia y me lava a mí, es lo que me hace a mí vivir y andar como Él desea que yo ande. Él es que me da la habilidad de poder amar a ustedes. Eso no viene de mí, eso viene de Él. Y eso lo veremos aquí. Mira lo que dice aquí en el versículo. El último punto, los discípulos serán capacitados para seguir a Jesucristo. En el 36 a 38 dice, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, ¿a dónde voy? Yo voy, tú no puedes seguir ahora. Y lees estas palabras, voy a leer esto otra vez para que otra vez entiende el contexto. El que él está hablando aquí es la cruz. No está hablando del cielo, está hablando de la cruz. Simón Pedro, Jesús respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro dijo, Señor, ¿por qué no te puedes seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me haya negado 3 veces. Pedro pone al lado, ponte a pensar, Jesucristo terminó de decir lo que dijo y le dio un mandato a ellos. ¿Y qué está pensando en Pedro? Otra vez está pensando en lo que va a pasar, que no va a estar aquí, ese va. Pedro pone al lado el mandato que Jesús termina de dar, de amarse unos a otros y formar una nueva comunidad. Y todavía está luchando con el anuncio de Jesús que se iba. Y le pregunta, ¿dónde vas? Y hace otra declaración aquí que el Señor otra vez lo para rápido. Dice, yo daré mi vida por ti. Jesucristo dio su vida esa noche. ¿Estaba Pedro ahí al lado de él? No. Pedro sí lo negó 3 veces esa noche. Él ni pasó el resto de la noche siguiéndolo. Después de decir esas palabras, ponte a pensar, él ni pasó el resto de la noche con él. Pero que esa palabra aquí dice, en verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Jesús le dice a Pedro que en realidad ni él seguirá al Señor Jesucristo. Él se va a alejar de él. Es cierto que él no iba a seguirlo, pero ponte a pensar, él tampoco podía hacerlo. Él no podía seguirlo a él. Él no tenía el poder ni la capacidad para seguir al Señor. Cada uno de nosotros, sin el Señor morando en nosotros, ¿podemos seguirlo? No, es que no podemos. La frase clave, hermanos, se encuentra en el versículo 36, donde dice la palabra de Dios, pero me seguirás después. Tú ves que no me puedes seguir a mí y no tienes poder de hacerlo porque otra vez el Espíritu Santo no mora en ustedes, pero me seguirás después. Otra vez, no puedes seguirme a mí porque yo voy a la cruz a cumplir la voluntad del Padre, pero me seguirás después. ¿Qué clase de muerte murió Pedro? Él también fue crucificado boca abajo en una cruz. Pedro sí lo siguió a él, pero después. Vemos aquí que él no tenía el Espíritu Santo no moraba en ellos en ese punto, hermanos. Él no moraba en ellos. Hasta cuando alguien no recibe a Cristo
y recibe el Espíritu Santo, no puede ser nacido de nuevo. No puede otra vez vivir y andar como Jesús vivió y andó. No puede imitar a Jesucristo, hermanos. Un texto bello que me gustaría leer es Tito capítulo 3, y voy a leer del 4 al 7. Y dice la palabra de Dios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos heredores según la esperanza de la vida eterna. Este texto nos enseña a nosotros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, otra vez demostrando lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Cuando se manifestó lo que Jesucristo iba a hacer y lo que hizo, y cuando terminó de hacerlo Él, dice, Él nos salvó. ¿Por qué? Por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de Jesús. Él nos lavó a nosotros de nuestros pecados. Él tomó el lugar de nosotros. Él tuvo misericordia sobre nosotros. Y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él tomó mi lugar y Él tomó el lugar de cada uno de ustedes en la cruz. Hasta que eso no ocurriera, hermanos, otra vez, no entró el Espíritu. Y cuando eso ocurrió, y hasta ese punto, el Espíritu Santo no anduvo, no estaba otra vez en cada uno de nosotros. Vemos en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo entró al mundo y entró en cada uno de los que eran creyentes. Si el Espíritu Santo no mora en ti, tú no eres hijo de Dios. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes seguirlo a Él. Él es quien nos lava de nuestros pecados. Él es quien me limpia los ojos de mi ceguedad, de estar ciego. Yo no puedo ver nada hasta que Él me lave y me limpie mis ojos y mi corazón. Otra vez me lo cambia de un corazón de piedra a un corazón tierno, hermanos. Él es quien nos renueva a nosotros. Dice aquí, por medio del lavamiento y de la generación. Otra vez, generación es hacerlos nacer de nuevo. Él otra vez nos despierta otra vez de estar muertos, de ser personas o criaturas nuevas en Él. Y la renovación que ocurre en nosotros, dice, y la renovación es ¿por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, Él es que nos despierta, Él es que nos lava, y Él es que nos deja ver a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, y la verdad de Él, otra vez revelada a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y yo creo la verdad porque Él me reclama a mí y me da a saber que es verdad. Él me está cambiando a mí y está cambiando a cada uno de ustedes diariamente por el lavamiento diario. Otra vez, Él nos despierta, pero en la santificación del creyente, Él nos sigue lavando y limpiándonos y arrancando y sacando el pecado que queda en este cuerpo pecaminoso, que desea pecar. El que dice aquí, el que puede decir aquí que no tiene deseo de pecar, está mintiendo, hermanos. Diciendo que soy creyente no quiere decir que soy perfecto, quiere decir que soy seguidor de Cristo y soy una criatura nueva y estoy lavado por Él, estoy generado, nacido de nuevo y estoy renovado por Él y Él mora en mí. Pero el resto de mi vida lo vivo ¿qué?
para Él, caminando en Él y haciendo la voluntad de Él, siguiéndolo a Él. Pero ese poder, otra vez, como Pedro no podía ser y no podía ir donde iba el Señor en ese momento y no sabía otra vez la voluntad de Dios, vino el momento que Él fue renovado y fue levantado y el Espíritu Santo moraba en Él. Y tú ves que el cobarde que lo negó 3 veces, en el capítulo 2 dio el mensajes donde miles de personas, yo creo 3,000 personas vinieron al Señor ese día, hermanos, a través de la predicación del mismo hombre que unos 40 días antes negó al Señor 3 veces. Él no tenía el poder de seguirlo, pero ahora sí. Y iba a tener el poder de no solo seguirlo, pero vivir para Él, y si tenía que morir para Él. Y es la diferencia de un hombre que es discípulo y un hombre que no es discípulo. Amén. Dice en el 6 que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos ¿qué? Heredores. Herederos, gracias hermana. Según la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Soy yo ahora que tengo a Cristo morando en mí, tengo otra vez una esperanza, tengo otra vez un regalo que viene de Él, y tengo esa esperanza porque mora el Espíritu Santo en mí y me deja saber a mí lo que yo voy a recibir. Por eso yo puedo vivir para el futuro, yo puedo vivir para la eternidad y ya no tengo que vivir para el hoy. Y eso es algo que es confirmado en mí a través del Espíritu Santo que yo no tenía antes. Antes yo vivía para el minuto, para el momento, para lo que yo quería, lo que deseaba, para la fornicación, para el dinero. Es que vivíamos para las cosas, hermanos. Yo ahora vivo para Él. Y vivo para Él y tengo la esperanza y la herencia que viene otra vez en el futuro. Y yo otra vez sabiendo eso, puedo vivir y morir en paz, hermanos. Y ahí, hermanos, es que nosotros, cada uno de nosotros debemos estar. Debemos estar otra vez, no pensar como uno que no lo conoce, uno que no tiene poder, uno que otra vez cuando miramos a la vida de Judas, uno que realmente es un engañador, que sí, y cuando digo engañador, él se engañaba él mismo, pues pensaba que era el hijo de Dios cuando no lo era, y también estaban los que lo seguían a él, que no recibieron su poder hasta que realmente lo conocieron a Él. Y la pregunta es, otra vez, mirando este texto, ¿cuántos de nosotros hemos verdaderamente recibido a Cristo? ¿Cuántos hemos sido lavados de nuestros pecados? Uno que no se arrepiente de sus pecados no conoce al Señor. Es que es imposible yo recibir a Cristo y no ser lavado de mis pecados. Otra vez, por eso cuando cuando el Señor nos lava y nos abre nuestros ojos, Él también nos deja ver lo pecaminoso que éramos o que somos nosotros. Cuando Él me deja ver, cuando yo podía ver a Jesucristo por quien Él verdaderamente era, también yo estaba viendo el pecado en mí y realmente que yo no podía alcanzar ese nivel sin Él. Él, otra vez, en su pureza, y cuando Él nos lavó de nuestros pecados, Él nos dejó, Él nos abrió nuestros ojos y realmente nos dejó ver a Jesucristo por primera vez. Y cuando yo vi a Jesucristo, ya yo vi el pecado en mí. Y yo viré de mis pecados, yo me arrepentí de mis pecados. Yo le pedí perdón. Y el hombre que no reconoce, porque la cosa es cómo yo puedo seguir y dice yo creo en Cristo, pero seguir viviendo como yo vivía antes. Porque la palabra arrepentimiento es más tiene un sentido más que
me siento mal por lo que hizo. La palabra arrepentimiento es decir que yo voy a dejar eso atrás. Yo reconozco lo que yo era y no me quedo ahí. Yo lo voy a dejar atrás. Esa persona ya no soy yo, porque Cristo mora en mí. Y ahora yo camino para Él. Eso es lo que quiere decir que Él es Señor de tu vida. Si Él es Señor de tu vida, tú estás dejando todo atrás y siguiéndolo a Él. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Pero ese arrepentimiento viene a través de Él revelarse a nosotros y revelar la luz en nuestras vidas. Y nosotros otra vez poner nuestra fe en Él y arrepentirnos de la vida que antes vivíamos. Amén. Mi oración es que cada uno de nosotros tenga esa experiencia en nuestras vidas, que seamos parte del reino de Dios y que tengamos esa misma esperanza otra vez que cada creyente tiene en la venida del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Oro, Señor, que tú nos ayudes a poder otra vez entender más profundo tu palabra de una manera otra vez que solo tú nos puedes ayudar a entender. Sabemos que solo a través del Espíritu Santo podemos seguir ser lavados, seguir ser santificados y crecer en conocimiento de tu palabra y dejando que esa palabra nos ayude a nosotros a crecer no solamente en conocimiento de ti, pero en nuestro amor por ti, Señor. Que nos ayude a poder entender la cruz más profunda y la importancia de la cruz en nuestras vidas, Señor. Oro por todo que no te conoce aquí, Señor. Y todo escuchando este mensaje que no te conoce también, Señor. Que hoy sea el día de salvación. Tú eres que salva, Señor. Y oramos otra vez que tú hagas el trabajo en el corazón de cada persona escuchando hoy que no ha puesto su fe en ti. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos.